Les presentamos el mensaje central, la predicación desde el púlpito de la Iglesia Bautista Central de Cumaná. Lo sé, comprado por sangre yo soy, comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy. Gloria a Dios. Dios es bueno. Todo el tiempo. Así es. Realmente es maravilloso meditar en la grandeza de Dios. Y como dice el canto, adorarlo en la hermosura de su santidad. Traspasar el velo es llegar a la presencia de Dios, ¿no? Y aquí estamos en la presencia de Dios. Dios ha prometido su presencia en medio de su pueblo. En la alabanza de su pueblo, Dios está presente. Pero luego lo vamos a ver de una forma, por supuesto, incomparable en el cielo. Y dice, y delante de tu pueblo cantar a viva voz y darte gracias. Yo no sé si usted visualiza la escena, pero yo sí la visualizo y me lleno de emoción. Porque aquí cantamos y Dios está presente. Pero como digo, finalmente lo vamos a ver y estar, o sea, vamos a ver la gloria de Dios y vamos a seguir cantándole para siempre. Hay un canto que dice, deseo unir mi canto al del grupo Sacrosanto. Este grupo que está en el cielo cantando a Dios. Realmente es maravilloso meditar en ello. Ayer leíamos Números 27 y les comentaba eso, que yo veo que la palabra nos enseña, el que duerme en Cristo se reúne con el pueblo de Dios. Allá está un pueblo cantando a Dios. Nosotros aquí lo estamos haciendo también. Y a la vez es como una especie de ensayo. Porque mis hermanos, en el cielo vamos a cantar por la eternidad al Señor. Es pues realmente maravilloso meditar en la grandeza de Dios. Y precisamente hoy quiero que sigamos meditando en lo que es la grandiosa santidad de Dios. Ese es el título del sermón hoy, la grandiosa santidad de Dios. Y meditaba que cuando leemos la Biblia, vamos viendo que a Dios se le dan tantos nombres y títulos o atributos que Dios refleja en la Biblia, que son atributos suyos. Y pensaba, oye, qué bueno sería para nosotros, para cada uno de nosotros en particular, si cada vez que estamos leyendo la Biblia y vemos un atributo de Dios o un nombre de Dios, tomáramos nota de eso y viéramos la grandeza de Dios en sus atributos. Porque como Dios es indescriptible, Él nos ha dado, digamos que Él se ha descrito a sí mismo en forma de atributos, de una forma que lo podamos más o menos entender. Por supuesto que no a plenitud, pero sí hasta cierto punto. Entonces, si tomamos nota de cada vez que, por ejemplo, vamos a seguir hablando de santidad, cada vez que la Biblia menciona la santidad de Dios, veremos, o sea, nos vamos a asombrar cada vez más de nuestro buen Dios, de nuestro santo Dios. Entonces, yo le invito, pues, si es posible, en su cuaderno de notas, cuando usted ve un atributo de Dios, tome nota del versículo. ¿Qué dice este versículo? Acerca de qué atributo. Y eso va a ser una bendición para cada uno. Bueno, como les dije, vamos a seguir meditando en la grandiosa santidad de Dios. Y este salmo que hemos leído menciona en 3 puntos. Versículo 2 dice al final, Él es santo. Al final del versículo 4 dice otra vez, Salmo 99, Él es santo. Y al final del versículo 8 dice, nuestro Dios es santo. Qué maravilloso. Hoy quiero que vamos a enfocarnos, vamos a hacer un paseo por la Biblia, viendo algunos de los pasajes que nos hablan del Dios Santo y de qué podemos aprender de dichos pasajes acerca de Dios
y por supuesto acerca de nuestra reacción ante esa santidad de Dios. Ya hemos hablado de que tenemos que imitar la santidad de Dios. Es importante, fundamental, tenemos que imitarla. Sean santos como Jehová vuestro Dios es santo. Entonces hablamos de la urgencia de ser santos. Y corran de manera como si fuera un maratón, corran como que ustedes quieren ganar el maratón. No vayan rezagados como que, no, yo voy aquí, igualito. No. Corra de manera que sea usted el ganador. Una urgencia. Tenemos que correr apresuradamente hacia la santidad de Dios. Por supuesto que es una decisión que tenemos que tomar hoy, ya y no mañana. O sea, no es algo que se pueda postergar. De hecho, no sabemos si llegamos a mañana. ¿Quién sabe aquí si llega mañana? Nadie lo sabe. Y hemos despedido hermanos jóvenes. Y nos hemos enterado de hermanos jóvenes que están enfermos en enfermedades terminales. Nadie sabe. Y un accidente a cualquiera nos puede pasar. Y ya mañana no estamos. Entonces, recordamos que Jesucristo dice la Biblia, sin santidad nadie verá a Dios. Así que es algo que no puedo postergar. Necesito hoy tomar mi decisión de ser santo. Es una urgencia. Una urgencia. También hemos hablado de que el hombre en su pecado rechaza la santidad de Dios. Por eso cuando Jesús decía, arrepiéntanse, la gente lo odiaba. Jesús vino a buscar un pueblo santo, a limpiar a su iglesia, a santificarla, a consagrarla. Pero el hombre en su pecado no quiere a ese Dios santo y lo rechaza. Gloria a Dios que el Espíritu Santo, yo no sé qué hace en nosotros, yo no entiendo cómo actúa el Espíritu Santo, que nos toma a nosotros que antes odiábamos esa santidad de Dios y ese era el camino que llevábamos y el Espíritu Santo nos dice, tú necesitas a Cristo, tú necesitas la santidad. Y Él cambia nuestra forma de pensar, Él nos transforma desde adentro. La maravilla del Espíritu Santo, como dice Juan 3, yo no entiendo de dónde viene el viento ni a dónde va. Así es el Espíritu Santo. Maravilloso, ¿no? Gloria a Dios por esa obra de Él. Porque si no fuera por eso, ¿dónde estaría yo hoy? No quiero ni imaginarlo. Entonces, por el pecado, el hombre por su pecado rechaza la santidad. También hemos hablado de que nosotros, inclusive los cristianos, tenemos un conflicto con la santidad. Que es Isaías cuando vio al Dios, le dijo, muerto soy. Muerto soy porque soy de labios inmundos. Y dijimos que, bueno, Isaías era un hombre, probablemente uno de los hombres más santos del tiempo, y aún así se vio muerto ante la santidad de Dios. Hay un conflicto entre nuestro corazón que se encamina o incluso tiene inclinación al pecado y un corazón, el corazón de Dios, que no tiene ningún tipo de inclinación hacia el pecado. Mis hermanos, cuando dice que Dios es santo, significa que está apartado de lo malo y en su corazón solo hay buenos, o sea, todo lo que Dios hace es santo, es bueno. No es nada más que no hacer lo malo, es que lo que Dios hace es bueno. Mientras que nosotros, incluso a veces hacemos cosas buenas con corazones malos. Usted le da un billete a alguien y le dice, ve y trabaja. O sea, no siempre nuestras acciones se compaginan con nuestros pensamientos. En el caso de Dios sí. Y Dios ni siquiera puede pensar en el pecado, porque Dios es santo. Pero hemos visto también que Dios solucionó el problema. Con Isaías lo solucionó. Mandó un ángel, el ángel tomó el carbón, lo pasó por los labios de Isaías, purificó a Isaías, gloria a Dios. Pero también lo hace con nosotros. También envió a su Hijo a morir por nosotros y por su sangre nosotros hemos sido lavados, los que hemos puesto la fe en Jesucristo. La solución la ha dado Dios. ¡Qué maravilla! Vean qué bueno es Dios. Qué bueno es Dios. Que Él siendo santo y Él teniendo el derecho de condenarnos a toditos, Él decidió venir a buscarnos y a salvarnos. Qué bueno es Dios. Lo vemos incluso desde Génesis, cuando el hombre rechaza a Dios, peca. ¿Y qué hace Dios? Le hace un vestido. El hombre se había hecho un vestido él mismo, de hojas. Dios le dice, yo te voy a poner pieles. Lo pueden buscar en Génesis 3. Bueno, entonces hoy nos vamos a enfocar, como les dije, en algunos aspectos
de la propia santidad de Dios. Vamos a ver lo que Dios dice acerca de su santidad. Y antes de seguir, vamos a orar. Padre Señor, damos gracias a ti una vez más por tu presencia en medio de la alabanza de tu pueblo. Señor, nosotros reconocemos que no somos dignos, pero que en Cristo tú nos has hecho dignos. Señor, gracias por Jesucristo que murió por nosotros. Gracias por habernos lavado, por habernos permitido entrar a tu presencia y poder cantarte y saber, Señor, que estamos bien contigo, no por nosotros, sino por las obras gloriosas de Cristo. Señor, pues que esta mañana sea de edificación para todos y que salgamos con una mente más clara de tu santidad y un corazón más inclinado a sujetarnos a tu santidad. Señor, nos ponemos pues en tus manos, rogamos tu dirección y rogamos tu poder soberano en nuestros corazones para amoldarnos a esa santidad gloriosa tuya. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, como les dije, vamos a ir viendo diversos pasajes en la Biblia. Yo les invito, primeramente, para que puedan buscar en Éxodo 15, 11. Éxodo 15:11 es un ejemplo donde están alabando a Dios y por supuesto dice María o Miriam o Moisés, no, este es Moisés que está hablando, y dice, ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Quién como Dios? Por supuesto que nadie. La santidad de Dios es incomparable. Y también los invito a que busquen el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 2. Entonces, vemos que Moisés dice, ¿quién como tú, el maravilloso en santidad? ¿Quién? Son preguntas retóricas que la respuesta evidente es nadie, nadie. Vamos otro, primer libro de Samuel 2:2. Vemos a Ana también cantando. Y dice Ana 2:2, no hay santo como Jehová. Por si acaso quedó alguna duda en la pregunta de Moisés. Dice Ana, no hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. Oye, qué glorioso. O sea, la santidad de Dios es incomparable. Y por muy... O sea, nuestra mente, por supuesto, que no llega ni remotamente a entender la grandiosa santidad de Dios. No se puede comparar ni siquiera con nuestros pensamientos más grandes. Entonces, ciertamente Dios es santo en una forma inmedible e indescriptible. Es inmedible. Pero a pesar de eso, podemos entender algo de la santidad de Dios. Y por eso Él lo dejó escrito. O sea, no podemos... Dios es mucho más allá de nuestra imaginación, pero Él se ha manifestado en una forma que nos ha permitido entender algo de Él. Y es asombroso pensar que por mucho que entendamos, todavía Dios está mucho más allá. Es inmedible, indescriptible, es incomparable Dios en su santidad. Pero bueno, hoy vamos a ver 3 puntos de la santidad de Dios. Uno es que la santidad de Dios nos ha sido manifestada. El otro es que la santidad de Dios es la mejor garantía. Y el tercer punto es que la santidad de Dios exige una respuesta en nosotros. Comenzamos con la santidad de Dios que nos ha sido manifestada. ¿Cómo nos fue manifestada? Salmo 22:3. Les invito, algunos pueden tomar, si están tomando nota muy bien. Salmo 22:3 y luego vamos a Juan 17. Salmo 22:3 dice, quiero resaltar esto, pero tú eres santo. Y lo que les decía ahorita, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Dios está en medio de la alabanza. Pero vemos que este salmo, que si usted lo lee desde el principio, comienza diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí descanso. No vamos a estudiar el Salmo, pero vemos que es una persona que está sufriendo.
que aparentemente, o sea, piensa o siente como que Dios lo abandonó. Y sin embargo continúa diciendo, pero tú eres santo. Tú, aparentemente, parafraseando, tú me abandonaste o no me quieres responder, pero tú sigues siendo santo. Pero tú eres santo. Y Juan 17:11, nos dice, Jesús orando, dice, ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a lo que me has dado, guárdalos en tu nombre. Entonces, es resaltante, ¿cómo lo vemos aquí? Vemos que la santidad de Dios nos es manifestada en su carácter. O sea, Dios es santo. ¿Por qué es santo? Sencillamente es así, su carácter es santo. El salmista dice, bueno, parece que no estoy recibiendo la ayuda que esperaba. De hecho, si ustedes se acuerdan, Jesús citó este salmo en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani. Era este salmo que estaba citando. Algunos piensan que probablemente, si no con su voz en su corazón, siguió recitando el salmo completo. Pero tú eres santo. Y Jesús, igualmente en Juan 17, está próximo a morir. De hecho, Jesús está en el mundo. Y dice, ya yo no estoy en el mundo. ¿Por qué? Él sabía lo que venía. Y a pesar de eso, ¿cómo se dirige Jesús a Dios? ¿Cómo se dirige? Padre Santo. Es decir, el carácter de Dios es santo. ¿Por qué es santo? Aunque no cumpla nuestros deseos, Dios sigue siendo santo. Y de hecho, probablemente muchas veces no cumple nuestros deseos porque Él es santo. Y nuestros pensamientos muchas veces no. Entonces, Dios es santo porque es santo. La santidad es algo propio de su carácter. El carácter de Dios manifiesta la santidad de Dios. También vemos que el nombre de Dios es santo. Y aquí cerca les invito a buscar Lucas 1:49. Lucas 1:49. Estamos viendo qué nos dice la Biblia acerca de la santidad de Dios. ¿Qué dice Dios mismo? Lucas 1:49, está orando María, va cantando y dice, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. El nombre de Dios es santo. Isaías 57:15. Isaías 57:15. Dice la palabra del Señor. Así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Esto es, como les decía, es impresionante. Podemos ver atributos de Dios, pero también vemos nombres que Dios se da. Y el nombre que Dios se da aquí es el Santo. Cada nombre que Dios se da a sí mismo es un nombre que habla de su naturaleza. La naturaleza de Dios es santa, el nombre de Dios es santo. Esto va mucho más allá de pensar, como decían los judíos, todavía dicen, yo no menciono el nombre de Yahvé porque es santo. Puedo decir Adonai, puedo decir otra cosa, pero Yahvé es santo. Aunque ellos andaban en pecado. En los tiempos de Cristo estoy hablando, ¿no? No menciono Yahvé o Yahweh porque es santo. Pero su nombre era blasfemado por sus acciones. Ellos mismos. Entonces, el nombre de Dios es santo. ¿Qué significa el nombre? El nombre significa la persona misma. Es la misma persona. Es decir, y algunas veces he puesto este ejemplo, si alguien va a su casa, la casa de cualquiera de ustedes, y le dice, mira, me mandó Reggie a llevarme el televisor, y a llevarme los muebles, a llevarme la cocina, y Reggie te mandó. Sí, yo vengo en el nombre de Reggie. Y Reggie no actúa así. Esa no es su forma, esa no es su naturaleza. No quiere decir que Reggie, o sea, si fuera Reggie pediría, hermano, ¿me puede prestar tal cosa? Los que me conocen, ¿verdad? Cuando usted conoce a alguien, usted sabe cómo actúa ese alguien.
Entonces con Dios, igualmente, cuando usted habla del nombre de Dios, usted habla de la naturaleza misma de esa persona, de Dios. Cuando usted ora en el nombre de Jesús, usted debe estar orando conforme a la forma de ser de Jesús. Entonces el nombre de Dios es santo. Su nombre nos revela su santidad. Por supuesto que cuando vemos esto, los que están hablando de que este Dios es distinto de todas las demás cosas que son creadas. Hay muchos dioses que el hombre se ha inventado y ninguno de esos dioses es santo, porque el Dios que inventa el hombre es tan pecador como el hombre. Pero el santo, el Dios santo, sigue siendo santo, aunque su creación se desvíe. Pero el nombre de Dios es santo. Entonces, en el nombre de Dios vemos cómo se manifiesta la santidad de Dios. El nombre de Dios es el santo. El santo. Mediten en esto. La santidad de Dios. Su nombre es el santo. Sus palabras, por supuesto, nos manifiestan su santidad. Romanos 7:12. Ahora que estamos por aquí cerca, buscamos Jeremías 23:9. Jeremías 23:9. Está cerca de Isaías, después de Isaías. Jeremías 23:9. Nos dice el Señor. Y este es Jeremías. Dice: a causa de los profetas, mi corazón está quebrantado dentro de mí. A causa de los profetas falsos, por supuesto. Todos mis huesos tiemblan a causa de Jehová y a causa de sus santas palabras. Estoy como un ebrio, como un hombre dominado por el vino. O sea, él estaba temblando. ¿Pero por qué tiembla él? Porque él escucha, por un lado, la falsedad de los falsos profetas, falsas palabras, y por el otro lado escucha las palabras santas de Jehová. Y esto hace que Jeremías tiemble. Vamos a Salmo 119, 140. Y vamos a ver, esto es un entrenamiento de búsqueda en la Biblia, para que estén más oxidaditos. Salmo 119, 140, dice el salmista: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Entonces, Jehová habla una palabra sumamente pura. ¿Cómo es el corazón de Jehová? Sumamente puro. El mismo Jesús dijo que cada quien habla lo que hay en su corazón. ¿Quién puede hablar palabras sumamente puras? O la palabra de Dios es sumamente pura porque el corazón de Dios es sumamente puro. Así que la palabra de Dios nos revela la santidad de Dios. Finalmente, en Romanos 7:12, y recuerden, mi hermano, le estoy invitando para que piense, para que medite en la santidad de Dios, de aquel a quien adoramos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la santidad de Dios? Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley, la palabra de Dios, es santa. El mandamiento de Dios es santo. Entonces, ¿qué nos lleva esto a pensar? Pues, como lo estoy diciendo, lo que alguien habla es lo que hay en su corazón. El hecho de que Dios hable palabras santas nos habla de la santidad de Dios. Miren, en la palabra de Dios no hay corrupción. En la palabra de Dios no hay nada malo para nosotros. En la palabra de Dios nos habla de un Dios santo que nos llama a la santidad. Y aquello que la gente llama malo, no es malo, sino que el Dios santo tiene que efectuar justicia. ¿Y justicia contra qué? Contra el pecado. Por supuesto, contra aquel que lo practica, que es el pecador. No porque él sea malo, sino porque él es santo. Si Dios no hiciera justicia, él dejaría de ser santo, porque estaría apoyando al pecador. Nosotros hoy somos justificados en Cristo. No somos condenados, porque cuando Dios hizo justicia, la justicia que nos tocaba a nosotros, la recibió Cristo. De manera que somos perdonados no por magia, no por nada, no de gratis, no, es que Cristo pagó.
La justicia de Dios se hizo. Él no pasó por alto ningún pecado, sino que todos esos pecados nuestros los puso en Cristo. Ese es el Dios santo. Y ese es el Dios que nos llama a nosotros a arrepentimiento y a predicar esa buena noticia a otros. De manera que a veces decimos, la salvación es gratis. Gratis para ti. Pero porque Jesús la pagó. Y a precio de recibir la ira sobre él. Mis hermanos, gracias a Dios que nosotros no tenemos hoy que recibir la ira de Dios. Porque horrenda cosa es caer en las manos de Dios. Pero gloria a Dios, porque esa ira no la recibimos porque Jesús la recibió. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Entonces, Dios habla palabras santas porque Dios es santo. Y Jeremías mira las palabras de Dios y mira las palabras de los hombres, de los falsos profetas, y Jeremías tiembla. ¿Cómo es posible que el hombre esté hablando tales cosas de un Dios que es totalmente distinto, que es santo? Es impresionante y eso debe llevarnos a nosotros a meditar también en nosotros, por supuesto. Decimos que creemos en un Dios santo, ¿cómo estamos hablando? ¿Cómo estamos, no solamente con palabras, sino con acciones, que estamos reflejando acerca del Dios que decimos que venimos a proclamar? Hermanos, es muy importante. Meditemos en la santidad de Dios. También la santidad de Dios se manifestará en su reino, o se manifiesta en su reino. Salmo 47:8, le invito a que lo busquen, Salmo 47:8, dice el Señor, Dios reina sobre las naciones, Dios se sienta sobre su santo trono. Esta es en la versión 95, dice se sienta, en la versión Reina Valera 60, dice se sentó. El hecho es que Dios ha tomado un trono, ¿de qué forma? ¿Un trono qué? Santo. El trono de Dios es santo. ¿Dónde está ese trono santo? En la santa presencia del Señor. En el reino santo del Señor. O sea, donde Él reina es un lugar santo. Ahora, ¿quién entra a ese lugar santo? Si la presencia de Dios es santa, si el rey es santo, si el trono es santo, ¿quién entra a esa presencia santa? Mateo 13, 41 al 43. Mateo 13, 41 al 43. Dice el Señor, escúchese bien, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen maldad y los echarán en el horno de fuego, no en la presencia de Dios. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero ¿qué pasará con los que no fueron al fuego? Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Dios no nos vino a condenar. Cristo no nos vino a condenar. Si hubiera querido condenarnos, no hubiera venido ya. Y todos estábamos condenados. Pero Él nos vino a salvar. Él vino a buscar lo que se había perdido. Meditemos entonces, ¿quiero estar yo en el lugar santo de Dios? ¿Quiero contemplar su santo trono? Vamos a 1 Corintios 6, del 9 al 11. 1 Corintios 6, o a los Corintios 6, del versículo del 9 al 11. Esto es importante, yo sé que se ha citado mucho, pero nunca sobra recordar esta gran verdad. 1 Corintios 6, versículo del 9 al 11 dice, ¿no saben ustedes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esto es una advertencia para nosotros. O sea, nadie de esto va a entrar a la presencia porque esto es pecado y la presencia de Dios es santa. De manera que debe llevarnos a la reflexión
de si estamos cometiendo algunos de estos pecados. Y por ejemplo, actualmente usted va al mercado y consigue, ¿cuántas veces lo han estafado a usted con un peso malo? Creo que todos tienen aquí un testimonio de eso. Y algunos dicen, no, Dios allá en la iglesia y esto es un negocio. No, los estafadores no entrarán. Los maldicientes, dice aquí. ¿Qué significa maldecir? Es muy importante. Decir mal, hablar mal, hablar agresivamente. No solamente decir groserías, que es pecado, pero hablar agresivamente. Hay palabras que pueden sonar bonitas, pero dichas de una forma que parecen navajas. Tenemos que ser cuidadosos y reflexionar en cómo estamos hablando, cómo estamos viviendo. Mis hermanos, asegurémonos de que vamos a estar en la santa presencia del Señor. Y examinemos, como dice el Salmo 139, rogamos al Señor que examine nuestros corazones y que nos guíe por la senda de justicia. Examinémonos constantemente, según la palabra de Dios, para que abandonemos todo lo que sea pecado. Todo lo que sea pecado. Entonces vemos que Dios se sentó en su trono santo, en su morada santa, donde nada inmundo entrará, solo lo santo entrará. Yo quiero, mis hermanos, que en la eternidad verlos a toditos ustedes. Por eso es tan importante este tema, porque sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, pasando al segundo punto, la santidad de Dios es la mejor garantía. La santidad de Dios es la mejor garantía. ¿Garantía para qué? Para el cumplimiento de sus promesas. Vamos al Salmo 89, 35. Salmo 89, 35. Dice el Salmo 89, 35, una vez he jurado, juró Dios, por mi santidad y no mentiré a David. Si seguimos leyendo dice, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Y esto es una promesa profética mesiánica, es decir, en la descendencia de David, en el Hijo de David, en Jesucristo. ¿Por qué usó Dios para jurar? Que juró por su santidad. Si Dios es santo, esto es una promesa segura. Pero si Dios es pecador, no tenemos seguridad en esta promesa. Bueno, puede ser que Dios sí, puede ser que no. Pero como sabemos que Dios es santo, como la Biblia revela tanto que Dios es santo, esto debe darnos a nosotros gozo, seguridad, porque Dios juró por su santidad. Así que ese es un juramento infalible, seguro, un cimiento seguro. En Cristo hay salvación. En Cristo. Y también la santidad, es la otra parte, para los que están en Cristo, que gloria a Dios. Qué bueno es saber que por la santidad de Dios soy salvo, porque Dios juró por su santidad. Pero fuera de Cristo también hay un problema. Porque vamos a Amós 4.2. Amós 4.2. Amós. Esta es la cita más difícil de buscar. Yo creo que muchos no lo van a conseguir. Pero dice Amós 4.2. Jehová el Señor, otra vez, juró por su santidad. ¿Qué usó Dios para jurar? Su santidad. ¿Qué juró Dios? Sobre vosotras vienen días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelo de pescador. Y sigue diciendo otras cosas. Un juramento de castigo. Mis hermanos, así como es que Dios jurara por su santidad, es un fundamento para que nosotros vivamos contentos en Cristo. Sin Cristo también tenemos que vivir igualmente asustados porque Dios juró por la misma santidad. Así que la santidad de Dios es el fundamento seguro tanto de que va a cumplir sus promesas buenas
como de que va a cumplir sus juicios. A veces usted puede estar evangelizando y algunos le dicen, bueno, cuando yo me muera, allá veremos qué pasa. No sé. Ya Dios dijo lo que iba a pasar. Ya Dios anunció lo que va a pasar. Y va a ser fiel. No es que Dios, bueno, vamos a pasar, te van para el cielo, ¿no? Yo sé que tú no estabas en Cristo, pero vamos a hacer una excepción, ¿no? Mire, Dios no va a hacer ningún tipo de excepción, porque Él juró por su santidad. A las ovejas de Cristo, a la derecha, al cielo preparado en su gloria. A los cabritos, al infierno preparado para el diablo y sus ángeles. Eso no hay otro camino, no hay otro destino, no hay otra forma. Solo hay dos posibles destinos y por las dos cosas juró Dios. Por sus promesas y por sus juicios. De manera que todo lo que Dios prometió, lo que nos gusta y lo que no nos gusta, todo es seguro de que va a suceder. Así que la santidad de Dios es la mejor garantía. ¿Qué le conviene al pecador, al que sabe que está en pecado? ¿Qué le conviene hoy hacer? Arrepentirse. No esperar a mañana. Como les dije, ni siquiera sabemos si vamos a llegar a mañana. Entonces, miren, no tiene caso vivir en pecado. El pecado es como un caramelo lleno de veneno. Usted lo muerde, está dulcito, pero se está envenenando. Y no sabe cuánto tiempo va a aguantar. Deje de comerse ese caramelo, que parece agradable, pero es fruto de muerte. Y Jehová juró que nada inmundo entrará en su presencia. Juró por su santidad. Entonces, arrepintámonos de todos pecados. Dejemos de coquetear con el pecado. Dejemos de estar tranquilos con el pecado en nuestra vida. Finalmente, ¿qué exige? La santidad de Dios exige una respuesta en nosotros. La santidad de Dios no es solamente para conocer acerca de ella, está revelada para que nosotros reaccionemos, para que respondamos. En base a su santidad, Él nos exige que respondamos en santidad. Y les invito a que busquen un pasaje que ya hemos leído, pero hay que volverlo a leer. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Y este es el tercer y último punto. Primera de Pedro, capítulo 1, 15 y 16 dice, sino que, así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. En toda. No es aquí y allá no. No, que dice en toda. Meditemos si realmente hay algo en nosotros que hemos dejado de lado y que no hemos cubierto o fundamentado en la santidad del Señor. Dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Yo soy santo y te llamé. Así que responde tú, estás en el deber de responder en imitar mi santidad. También nosotros, la santidad de Dios nos exige que respondamos celebrando dicha santidad. Y los invito a buscar el Salmo 30. Salmo 30, versículo 4. Dice el Salmo 34. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Es bueno cantarle a Dios. Claro que sí. Pero no podemos dejar de lado cantar, celebrar, gozarnos, alegrarnos cuando recordamos su santidad. Les comentaba de un muchacho que me decía, oye, a mí me gusta, él asistía a otra iglesia y después lo invité a la primera. Y me dijo, no, es que ella habla mucho de santidad. O sea, no está celebrando la santidad de Dios, es para celebrarla. Porque les digo, recuerden, el hecho de que Él sea santo me asegura a mí las promesas venideras. Pero si Él no es santo,
no hay promesa. O sea, él juró por algo que no existe. Así que la santidad de Dios nos tiene que llamar a nosotros a alegrarnos, a celebrar, a gozarnos. Hay un canto que ustedes conocen bastante, que llama Santo, Santo, Santo. A mí me gusta mucho ese canto, gloria a Dios. Y les invito precisamente en ese contexto a buscar Apocalipsis 4:8. Ese canto de Santo, Santo, Santo está basado en Apocalipsis. Y dice Apocalipsis 4:8. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían, ¿qué decían? Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, y el que es, y el que ha de venir. Aleluya. Jesús fue. Jesús sigue siendo hoy el mismo Dios, el Todopoderoso. Y Jesús ha de venir. ¿Y qué viene a buscar Jesús? Una iglesia santa, un pueblo escogido, un pueblo consagrado. Y si los ángeles celebran la santidad de Dios, ¿cuánto más nosotros, que hemos sido salvados por la santidad de Dios? Celebremos, hermanos, cantemos, gocémonos en la santidad de Dios. La santidad de Dios exige que nosotros respondamos celebrando dicha santidad. Por supuesto, la santidad de Dios nos exige un temor reverencial. Los invito a buscar en Apocalipsis 15:4. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Cómo deben reaccionar todas las naciones delante de la santidad de Dios? Un temor reverencial, con adoración a Dios, reconocimiento de su grandeza, de su santidad, de su incomparabilidad. Es incomparable con todo lo que nosotros podemos imaginar. Él es santo y merece entonces un temor reverencial. Y por supuesto demanda un servicio santo. Vamos a comenzar con Josué 24:19. Josué 24:19 dice, entonces Josué dijo al pueblo, no pueden servir a Jehová porque Él es un Dios y un Dios celoso que no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que andar en santidad para poder servir a Dios. Es impresionante cómo a veces nosotros, como dicen por ahí, queremos amar más la obra del Señor que el Señor mismo. Es una tentación que está para cualquiera de nosotros. Para mí, enfocarme en predicar la palabra y servir a Dios en X ministerio, pero sin una vida santa. Y el Señor dice, no pueden servir a Jehová así. Límpiense, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, den media vuelta, dejen de caminarse en pecado, caminen hacia Dios. Entonces van a poder servir a Dios. ¿Quién quiere servir a Dios? Yo deseo servir a Dios. Y yo le ruego al Señor que me evite todo camino de pecado, porque yo quiero servirle como Él merece, y cada día más. Busquemos la santidad para servir a Dios y dejemos todo pensamiento contrario a esto. Necesitamos la santidad. Salmo 93:5. Por la gracia de Dios, este fue el salmo que se leyó hoy en la lectura congregacional. Salmo 93:5 habla de esto mismo. Recuerden, la santidad de Dios exige un servicio santo.
Y lo vemos aquí también. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, Jehová, por los siglos y para siempre. ¿Qué conviene que haya en la casa de Dios? Y por supuesto estamos hablando de gente que estaba sirviendo a Dios. Necesitamos la santidad. La santidad de Dios exige que si le vamos a servir, andemos en santidad. Dios lo exige. A veces, por el que irán a decir, esto es importante, ¿ven? A veces estamos más pendientes de lo que van a decir los hermanos que de lo que dice Dios. Y Dios dice, tú sabes que estás mal, tú no puedes servir así, no te has querido arrepentir. Pero ¿qué van a decir los hermanos? Yo voy a servir. Hermano, me toca predicar, tú sabes que estás mal, pero me toca predicar. Si no predico, ¿qué van a decir los hermanos? Que digan lo que digan. O tal vez que digan la verdad. El hermano está en pecado. Pero mejor es que yo no sirva en pecado y que los hermanos me vean mal, a que yo sirva a Dios en pecado y Dios me vea mal. Presentémonos delante de Dios con un corazón sincero. Seamos sinceros. Y por supuesto, esto también es importante. Si por ejemplo yo mismo digo, no puedo servir a Dios porque estoy en pecado, ¿cómo deben reaccionar los hermanos? ¿Con crítica? No. Dice la Biblia que si uno de ustedes es sorprendido, Gálatas 6:1, si uno de ustedes es sorprendido en algo malo, los demás restáurenlo. Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Como le digo yo a los hermanos, hoy yo te ayudo a ti a levantarte, mañana tú me ayudarás a mí. Es una carrera. Miren, hay una frase por ahí que dice que la iglesia es el único ejército donde se matan unos a otros, del mismo bando. Yo sé que eso tristemente pasa, pero nosotros pues vamos a ir cambiando nuestra mentalidad para dejar de hacer eso, si lo estamos haciendo, y comenzar a ayudarnos unos a otros. Yo le voy a poner un ejemplo que a mí me gusta mucho. ¿Ustedes han visto Forrest Gump? ¿Quién ha visto Forrest Gump? Película espectacular. No sé cuántos Oscars se ganó, pero hay algo ahí que a mí me gusta mucho. Cuando están en la guerra, comienzan los disparos y Forrest Gump sale corriendo. Y él corre voladísimo y no le pasa nada y él se salva él solito. ¿Qué hace después? ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está Bubba? Y se devuelve y se mete en la candela y va a buscar a su amigo. Buscando a su amigo es que lo hieren. Y él ni pendiente tampoco. Pero no solamente que buscó a su amigo, sino que él salvó a un gentío. Y iba y venía, iba y venía, iba y venía. Mis hermanos, ojalá nosotros tengamos esa misma actitud dentro de la iglesia. Que yo no me voy a salvar solo y ay, el pecador se quedó atrás. Yo me voy a meter en la candela contigo porque yo te voy a ayudar a salirte de ese peligro. Porque yo no quiero que tú mueras en tu pecado. Porque yo quiero que tú seas, junto conmigo, ambos lleguemos a la libertad, a la presencia del Señor. Esa es la actitud que debemos tener. Y finalmente, la santidad de Dios debe ser exaltada. Debe ser exaltada. Y los invito ahora sí al pasaje donde comenzamos. Salmo 99:5. Salmo 99:5 dice: exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Hermanos, podemos gozarnos en la santidad de Dios. Meditemos en la santidad de Dios. No solo la santidad. Yo les invito a que estudien los atributos de Dios en la Biblia. Pero especialmente comencemos o tomemos en cuenta este atributo de Dios que es la santidad. Recordemos siempre el nombre santo de Dios, las palabras santas de Dios, el santo reino de Dios, las promesas santas de Dios y vivamos imitando, celebrando, adorando, sirviendo y exaltando al santo Dios conforme a esa santidad.
Padre y Señor, damos gracias a ti una vez más. Dios, tú eres santo, el santo es tu nombre. Dios, mereces tú mucha más alabanza, mucha más gloria de la que te hemos dado hasta ahora. Dios, gracias por revelarnos tanto acerca de ti en la Biblia. Hoy especialmente hemos meditado en la santidad. Dios, gracias por habernos atraído a ti, atraído a tu santidad. Cuando antes te rechazábamos, tú hiciste esa obra soberana y hoy estamos delante de ti y nos gozamos en ti. Gracias, Dios, por santificarnos en Cristo, quien pagó por nosotros en la cruz. Enséñanos pues a glorificar tu nombre, exaltar tu nombre, a recordar y a celebrar tu nombre santo, porque tú eres santo. Señor, qué maravilloso es meditar en tu santidad. Enséñanos pues, porque sin ti nada podemos hacer, pero en ti, Señor, podemos vivir conforme a tu santidad gloriosa. Solo en ti, Espíritu Santo, llénanos cada día más de ti, que nuestro corazón cada día sea más dominado absolutamente por ti. En nombre de Jesús oramos. Amén. Es un inmenso placer que usted haya sido parte de nuestra amada audiencia. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Puede seguir nuestro contenido a través de Facebook y YouTube como Iglesia Bautista Central de Cumaná. Estamos ubicados en la Avenida Las Industrias, frente a la urbanización Fe y Alegría, cruce con Los Roques. Te esperamos. Dios te bendiga.